La generosidad, desde el punto de vista bíblico, quiero decirles, mis hermanos y hermanas, que no es un negocio y que no funciona con una lógica de mercado, como tal vez en algunas congregaciones o algunos ministros quieren enseñar, como si Dios fuera un banquero, que si yo pongo 100,000 pesos, Él me dará 100 millones de pesos. Dios no es un banquero. Dios no es un comerciante. Es más, no existe una pirámide del reino de los cielos. La generosidad tiene que ver es con otra cosa. Y el principio de dar tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el reconocimiento de que todo lo que poseemos lo tenemos porque ha sido dado y posibilitado ¿por quién? Por Dios. Y la generosidad y el principio de dar tiene que ver es con eso. Es un reconocimiento, ¿sí?, de que definitivamente todo lo que tenemos viene de Dios. Así que cuando el cristiano practica la generosidad, no la practica porque le sobra, sino que la practica porque el cristiano quiere responder a la fidelidad de Dios en su vida. En otras palabras, la generosidad tiene que ver es con la gratitud que tenemos por las bendiciones y la provisión de Dios. Muchas veces cuando hablamos de fe, hacemos referencia fe en creer que Dios sana, fe en creer que Dios salva, pero pocas veces creemos en que debemos de desarrollar fe también en el área financiera. ¿Y cómo desarrollamos fe en el área financiera? Cuando consideramos que aún lo que tenemos en cuanto a dinero, en cuanto a bienes financieros, también viene de Dios. Por lo tanto, yo desarrollo ese principio del dar y de la generosidad como respuesta a la fidelidad de Dios. El Salmo 24, versículo 1, por ejemplo, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Un salmo que reconoce que todo es de Dios y todo pertenece a Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: acuérdate del Señor porque Él te da el poder de la riqueza. Un versículo en el cual se reconoce que si hay algo de riqueza, no ha sido tanto por nosotros, sino porque Él nos ha dado ese poder. Cuando tú trabajas y recibes un salario, cuando tú emprendes negocios, cuando tú desarrollas proyectos, si es que lo haces, si es que lo desarrollas y si es que eres prosperado, en realidad y en el fondo ha sido porque aquel Dios te ha dado la vida. Así que cuando yo considero que soy dueño de la riqueza o el dinero o de los bienes materiales, ¿sabe qué sucede, mi hermano? Usurpamos la autoridad de Dios, usurpamos la soberanía de Dios, y por eso esta actitud de fe hace de que mi actitud frente al dinero y frente a la riqueza tenga un propósito para sí y no para Dios. Esta actitud de considerarme dueño también nos conduce a un falso complejo de superioridad, de creernos que somos más que otros porque tenemos ciertos bienes materiales. Veamos en esta mañana 3 maneras de expresar la generosidad como respuesta a la fidelidad de Dios, a la provisión de Dios. Cuando uno va a la Biblia, encontramos una manera de practicar la generosidad. En primer lugar, se practica la generosidad cuando damos para la casa de Dios. Cuando buscamos allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 14, allí encontramos la oración de David.
En ese momento David está en un proceso de sucesión del trono a su hijo Salomón. Y en medio de esa oración David dice en el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y el versículo 16 dice, oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿De qué está hablando aquí el rey David? Está hablando de dar para el proyecto del templo del Señor. Así que David, en esta entrega del trono, hace un acto y hace una ceremonia de ceder parte de su riqueza a la construcción de este templo. Y no solamente lo hace él motiva al pueblo, porque primero lo hace él y después motiva al pueblo a entregar voluntariamente parte de sus bienes para la construcción de ese templo. Lo que me llama la atención es que en medio de esa ceremonia, David hace esta oración. De lo recibido de tu mano, de eso te doy. Porque todo lo que tengo y todo lo que podamos tener es tuyo. Nosotros no damos de lo que no tenemos. Y nadie se endeuda por dar. ¿Me hago entender? Si no quedamos de qué cosas, de lo que Dios nos ha dado. Es decir, que nosotros no solamente damos cuenta de nuestra vida interior, sino que también damos cuenta a Dios de nuestra vida material. Y en eso también incluye la manera y la forma como administramos las finanzas. En aquella época, entonces, en el Antiguo Testamento, se estableció el diezmo para ser entregado en el templo o en el tabernáculo de la reunión con un propósito que era sostener a la clase sacerdotal. Así que el diezmo es una forma de practicar la generosidad y el diezmo tiene que ver con aquello que separo para la casa de Dios. Tiene un propósito específico. Si uno revisa Números capítulo 18, ahí tenemos toda la estipulación y toda la ordenanza sobre este hábito del diezmo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, versículo 26, así hablarás a ¿quiénes? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Y ellos tenían tierras? ¿Por qué no tenían tierras? Porque fueron consagrados. ¿Para qué? Para ministrar en el tabernáculo. ¿Sí? Para ministrar, es decir, para servir al oficio o a la religión de Dios. Así que el pueblo, cuando diezmaba en aquella ocasión, llevaba este diezmo a los levitas. ¿Qué es el diezmo? El 10% de la provisión de los bienes, del producto del trabajo que viene de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 25. Habló el Señor a Moisés, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. ¿Qué está diciendo en otras palabras? La heredad de los levitas, ¿cuál era? ¿De dónde provenía la heredad de los levitas? De los diezmos del pueblo. Pero mira lo que dice, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor. ¿Qué cosa? El diezmo de... ¿Se entiende el principio? Es decir, que aún los levitas que vivían del diezmo del pueblo, ellos también diezmaban. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo es para ¿quién? El diezmo es para Dios. Ese es el principio. Ahora bien,
Esto fue un mandato de Dios para el pueblo de Israel. Pero al pasar el tiempo, el pueblo de Israel olvidó este principio. Porque no es tanto el diezmo por el diezmo, sino el principio que hay detrás, el principio que expresa el diezmo, que es el principio de la generosidad, del cual hablamos al comienzo de este mensaje. Ya Dios lo había estipulado en tiempos de Moisés, pero en Malaquías parece ser que el pueblo en el camino olvidó este principio. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ojo a esto, el Señor no cambia. Lo que Él promete, lo que Él ha dicho sobre nosotros, Él no ha cambiado de parecer si diezmamos o no diezmamos. Porque Dios no es hombre para que mienta o cambie de parecer. Y vuelvo y repito, porque Dios no es banquero. Si tú me das, yo te doy. Pero mire lo que dice el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dijo el profeta? En diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que abunde, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y sabe qué estaba sucediendo? El granero del templo, cuando aquí dice el alfolí, no se refiere al alfolí de la iglesia Comunidad Cristiana El Redil, no se refiere a eso, se refiere a un depósito donde se almacenaban los granos, porque las personas diezmaban de la cosecha, se almacenaban granos, se almacenaban frutos. ¿Y sabe para qué se almacenaba eso? Para el mantenimiento de todos aquellos que servían en el templo. ¿Y sabe para qué más? Para el mantenimiento de todas aquellas viudas desamparadas que iban al templo para recibir la ración diaria. ¿Y sabe para qué más? Para el mantenimiento de todos los huérfanos. ¿Y sabe para qué más? Para el mantenimiento de todos aquellos gentiles que por ser parte y estar afuera del pacto de Dios no tenían tierras, así que no tenían con qué vivir. Iban al templo, al alfolí, y desde ahí se administraba. ¿Qué estaba sucediendo en este pueblo? ¿Por qué el Señor habla de que me están robando? Porque este pueblo, al no diezmar y ofrendar, ¿qué estaba diciendo este pueblo a Dios? Que todo lo que tenían, ¿de quién era? De ellos. ¿Y no de quién? Y no de Dios. En ese sentido estaban robando. Y esta mezquindad del pueblo en tiempos de Malaquías, ¿qué trajo? Ruina. Trajo crisis, trajo escasez. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos se llenó de avaricia. Querer todo para uno, de querer más de lo que se tiene, y aún lo que no se tiene es para uno, es mío. Así que el pueblo se volvió egoísta, y la solidaridad en el pueblo se perdió.
Pero también les dijo, pruébenme, compruébenlo, dense en cuenta que cuando ustedes se vuelvan a mí, entonces la bendición se desatará. Le estaba diciendo Dios a través del profeta. Lo más probable era que el pueblo había perdido su fe y había perdido aquel propósito de reconocer que Dios es su proveedor. Por eso lo estaban reteniendo los diezmos y las ofrendas, porque no reconocían o les costaba reconocer que Dios es su proveedor. Pregunto en esta mañana, ¿cuáles son algunas de aquellas razones por las cuales los creyentes y los cristianos, pese a creerle a Dios, no diezmamos y ofrendamos? Mire, una de las razones es porque tenemos duda, que si damos el diezmo y la ofrenda, nos quedamos sin nada. ¿Qué quiere decir eso? Que dudamos de que Dios es nuestro proveedor. Dios, tú eres mi proveedor. Dios, yo te adoro. Dios, mi vida te pertenece, menos mi bolsillo. Porque en ese bolsillo no se toca. Y cuando uno actúa de esa manera, caemos en mezquindad, en egoísmo, en avaricia. Y esa es una de las razones por las cuales se cae en la crisis financiera. Porque no hay mayordomía, sino que lo que hay es una posesión para sí. Por eso, en los tiempos de Malaquías, robar los diezmos y las ofrendas implicaba que la obra del templo de Dios se descuidaba. Y los propósitos del templo de Dios se descuidaban. No se podían entonces sostener sus servidores. No se podían entonces atender a las viudas. No se podían entonces atender a los huérfanos y a los pobres extranjeros, como mandaba Deuteronomio 14. Cuando uno va al Nuevo Testamento, Jesús también reprochó la actitud y la manera como los fariseos diezmaban y daban las ofrendas. Hay algunas enseñanzas que dicen, no, pastor, yo no diezmo ni ofrendo porque el Nuevo Testamento no lo manda. Eso era para el pueblo de Israel, eso era para el Antiguo Testamento. No vamos a entrar en debate doctrinal, pero a mí me parece que cuando hay un argumento de eso, en el fondo es otra cosa. En el fondo es un pretexto, porque no ha desarrollado todavía fe en el área financiera. No ha todavía descansado en el área financiera y decir, Dios, aún en las finanzas, tú eres mi proveedor. Y eso fue lo que Jesús le recriminó a los fariseos en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús les dijo a los fariseos, ay de ustedes escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué más dice? Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Aquí Jesús está recriminándole a los fariseos. Y esto suena paradójico. Les dijo a los fariseos, no es suficiente con diezmar si su corazón no está convertido, si ustedes no practican la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabe qué hacían los fariseos en tiempos de Jesús? Yo sí diezmo. Y sacaban su diezmo y lo mostraban a todo el mundo y lo llevaban al templo para ser visto ¿por quiénes? Por los hombres. Entonces tampoco se trata de practicar el diezmo y la ofrenda por practicarlo, por congraciarse con los hombres o por congraciarse con los pastores si hablamos del tiempo actual, sino que cuando uno lo hace, volvemos al mismo principio, lo hacemos porque respondemos a la fidelidad de Dios con nosotros.
Esto es para Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Así que en el Nuevo Testamento Jesús les dice, mire, eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer lo otro, hay que convertir el corazón. Y las dos cosas son necesarias. En el tiempo actual no tenemos el templo de Jerusalén. En el tiempo actual tenemos la iglesia local. La iglesia local. Y en este caso la iglesia local es esta. Ahora quiero explicarle el propósito de esto. ¿Y para qué se usa eso? ¿Para enriquecer la vida del pastor y su familia? Para mantener el servicio, para mantener la obra del Señor en este lugar y para mantener a todos aquellos que sirven en la obra y no son solamente los pastores. ¿Me hago entender? Entonces tienes que desarrollar libertad, tienes que desarrollar fe, ¿sí? Y expresarlo materialmente. Por eso dice la Escritura, por su fruto los conoceréis. O sea, no es suficiente con decir yo creo que Él es mi proveedor, si no tengo la convicción clara. Ahora, ¿qué sucede cuando los dos no son cristianos y están en una vida de pareja? Y de pronto ella es cristiana y él no. Y tú como cristiana tienes esta convicción en tu corazón. Y tú consideras de que hay que diezmar, pero tu esposo que no es cristiano dice, eso es para el pastor, eso es para robárselo allá, y yo no voy a entregar la plata. Te pregunto, ¿qué harías? Es decir, lo que quiero decir, mis hermanos, mi hermana, es que al hacerlo hay que desarrollar convicción. Y esto no debe ser motivo de carga, de división, peleas o pleito. Es mejor salvar el hogar. ¿Sí? Que perderlo por una carga que se ha creado en el hogar porque los dos no tienen la convicción. Pero también la generosidad se expresa a través de la ayuda a los necesitados. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad. ¿De quiénes? De cada uno. Esta es la iglesia primitiva, la primera iglesia, la primera comunidad de cristianos del libro de los Hechos. La iglesia de Jerusalén. Llama la atención aquí que los cristianos, dice, vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad que había en la comunidad. No estamos diciendo hoy que hay que vender propiedades y todas estas cosas, como algunos marxistas lo proponen, ¿cierto? Porque aquí fue una manifestación voluntaria, fue producto de la conversión. Aquí no fue nada impuesto, ni fue una ley, ni fue un mandamiento. Nada, fue una situación de profunda convicción en la cual cada uno comenzó a vender algunas cosas que tenía para ayudar a sus hermanos de la fe. Así que la generosidad no solamente se practica con diezmos y ofrendas en el templo o en la casa de Dios. La generosidad también se practica con aquellos necesitados. Y en primer lugar, los hermanos de la fe. La familia de Dios. Si tú vienes a esta congregación y percibes, si Dios te muestra la necesidad de algún hermano que tú puedes suplir, no es para orar, es para actuar. Porque si Dios te la muestra es porque Él quiere que tú actúes. ¿Sabes qué sería lo ideal en nuestra comunidad? Que entre nosotros no hubiera necesitados. Porque todos nos ayudamos. Y todos nos ayudamos no porque el pastor lo diga, todos nos ayudamos porque es el fruto del amor de Dios que habita entre nosotros. Entonces la generosidad también se practica con los necesitados. Con los necesitados de la familia de la fe. También con los necesitados de la familia de la sangre.
A mí me llama la atención cómo muchos hijos son prosperados económicamente y sus padres andan en ruina. Y si ciertamente no es obligación de los hijos mantener a los padres una vez ellos han crecido y se han independizado, sí es importante que como cristianos honremos a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa. ¿Qué dijo Jesús respecto al que estaba sediento? ¿Qué dijo Jesús respecto al que estaba hambriento? Porque tuve hambre, tuve sed. Es decir, que cuando uno ayuda a alguien necesitado, cuando uno da de comer al que no tiene, estamos dando de comer también ¿a quién? A Jesús. Por eso también es deber como iglesia ayudar a aquellos que necesitan. Hay unos argumentos por los cuales en algunas iglesias no se ayuda a nadie, porque creen que la pobreza es falta de fe. Eso es falso, porque la fe no está supeditada a la cantidad de riqueza que yo pueda tener o no tener. La fe está supeditada a la gracia de Dios. La fe no tiene precio, no se compra, no se vende. La fe está supeditado a la gracia de Dios. En el caso de la congregación tenemos un proyecto que se llama Mercado Solidario. Y dentro del Mercado Solidario tenemos algo que se llama el bono solidario. Tú puedes ir al Mercado Solidario y decir a la hermana o al hermano que esté atendiendo: yo quiero dar un bono solidario de tantos, de 10,000, de 15,000. Y tú puedes decir: adquiero este arroz, adquiero esta papa, adquiero esta panela y lo pongo en la canasta del Mercado Solidario. ¿Y sabes qué hacemos con eso? Ayudamos a las familias de la congregación que por X o Y razón en ciertos momentos de la vida están pasando por crisis. ¿Y sabes qué? Eso también es bendición de Dios. Eso también es bendición de Dios. Cuando estés sentado a la mesa y te comas un plato de 50,000 pesos, piensa en los necesitados que ni con 1,000 pesos pueden comer bien. Piensa en los necesitados. Por eso es importante que al sentarte a la mesa, no importa lo que sea, un plato de 50,000, un plato de 30,000 si es que comes en la calle, para darte el gusto o para darte el lujo, cierra tus ojos en público y ora, y en la oración di: Señor, provee a los que no tienen. Y cuando digas amén, entonces el Señor te hablará y te dirá: bueno, métete la mano al bolsillo. Métete la mano al bolsillo y separa algo para los necesitados. Y si lo quieres hacer en la iglesia, bienvenido sea. Tenemos el Mercado Solidario. Y por último, la generosidad también se practica cuando damos para la extensión del Evangelio en otras latitudes. Segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su ¿profunda qué? Pobreza, abundaron ¿en qué? En riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hasta ahí. Y si usted en casa puede seguir leyendo, se trata de la ofrenda que la iglesia de Macedonia envió a la iglesia de Jerusalén que estaba en crisis. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Macedonia? ¿Riqueza o pobreza? Pobreza. ¿La pobreza es una excusa para no ser generoso? ¿Qué aprendimos hoy? Que no es una excusa. La iglesia de Macedonia es una iglesia pobre, en condición de pobreza. Pero dice el apóstol Pablo: pero ustedes son ricos. ¿En qué?
en generosidad. Hoy somos una iglesia aquí en la localidad de Fontibón, pero nuestra iglesia, por ejemplo, apoya misioneros en otras latitudes del país y del mundo. Apoyamos 7 misioneros en otras latitudes del país y del mundo. Y quiero decirte que en el sobre de la iglesia, en la ofrenda misionera no se necesita cantidad, sino fidelidad. Que si son 5,000 pesos, son 5,000 pesos mensuales. Que si en la emoción yo dije 1,000,000 de pesos y cuando hice el cálculo presupuestal me di cuenta de que eso no era. ¿De qué sirve prometer 1,000,000 de pesos y en el resto del año no cumplir? Es mejor la fidelidad que la cantidad, porque hay misioneros que cuentan con estas ofrendas de todas las iglesias de Colombia, asambleas de Dios, para llevar la obra del evangelio en las comunidades donde tú y yo no estamos dispuestos a predicar. Pero para eso está la iglesia, para ayudar. La generosidad también se puede practicar a través, en nuestro caso, Comunidad Cristiana El Redil, a través de la ofrenda misionera. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.